Dios Padre, te agradecemos por la gracia. Nos salvaste y gracias por unirnos en esta iglesia. Hoy en tu palabra estamos aquí delante de ti para aprender tu palabra, escuchar tu palabra, para conocer qué tenemos que hacer. Cada día nosotros estamos en mucha confusión. En medio de eso, Señor, ayuda para que podamos conocer qué tenemos que hacer. Y también danos y guíanos cómo tenemos que actuar. Esté con nosotros para que nosotros podamos invitar a muchas personas. Y en 2 semanas nosotros tenemos seminario bíblico en chino. Ayuda para que puedas invitar a muchas personas. Solamente pedimos en ti y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 3. Primero Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Primero Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Yo les voy a leer. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15, leamos juntos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Les saludo una vez más. Buenos días. Estamos, hace tiempo que estoy aquí delante de ustedes. El tema de hoy es la casa de Dios. Y aquí está explicando en el pasaje del inicio acerca de el propósito de por qué fue escrito primero de Timoteo. Y apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo. Y en ese tiempo Timoteo estaba teniendo la iglesia en Efeso. Y apóstol Pablo, quien era como su padre de vida cristiana, le enseñó cómo puede llevar bien su vida cristiana siendo un pastor. En 1 Timoteo, el propósito es para enseñar ellos cómo pueden conducir en la iglesia. Nosotros también estamos en la iglesia. Y también explicó que la iglesia es la casa de Dios. A nosotros también creo que se aplica todo esto. Como nosotros estamos en la casa de Dios, tenemos que aprender cómo tenemos que estar aquí. Y para enseñar esto,
apóstol Pablo está explicando cómo es la casa de Dios y la iglesia. Primeramente dijo que eso es la casa viviente de Dios. La iglesia es la iglesia de Dios y la autoridad lo tiene Dios. Y significa iglesia que es la secta distinguida. La iglesia recibió la salvación y lo llama como rebaño al grupo de personas que son salvos. Y también el dueño de la casa de esa iglesia es Dios mismo. Es por eso que uno lleve la vida cristiana juntos para que hagan el servicio juntos. Es igual que lo estamos sirviendo a Dios. Y también dice que esto es la casa de Dios, que es la columna de la verdad. Como lo saben bien, la columna es un soporte muy importante. Y el fundamento es un base muy importante para que la casa pueda ser edificada sin ningún problema. Por eso la iglesia es hay la columna y el fundamento es la verdad. ¿Pero qué es la verdad? La verdad que habla en la Biblia está hablando acerca del Evangelio. Y también está hablando acerca de Dios, quien es Jesucristo, la verdad. En la iglesia tiene que proteger el Evangelio y también tenemos que evangelizar. Y es por eso que la iglesia es muy importante. Como lo saben bien, Dios compró esta iglesia con la sangre preciosa de Jesús. Y el valor de la iglesia es la sangre de Jesús. Es por eso que la iglesia tiene una misión muy importante. Porque si es que se quita la iglesia, también la verdad también va a caer. Por eso que uno trabaje y que tenga el servicio en la iglesia es un privilegio grande. Y también la iglesia es la casa de Dios. Y en la iglesia siempre hay órdenes que tiene que cumplir. Igual que esto, en la casa de Dios nos enseña cómo tenemos que conducir. Porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es por eso que nosotros tenemos toda esa prioridad de recibir su cuidado. ¿Y de dónde recibimos eso? Es en la iglesia, donde estamos reunidos juntos. Tenemos la guía de Dios. Pues hoy vamos a aprender y meditar la palabra con el título de la casa de Dios. Primero Timoteo 3, versículo 4. Primero Timoteo 3, versículo 4. Voy a leer. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Como lo saben bien, ahora las personas tienen en la casa, y no solamente a los hombres, sino también Dios tiene la casa. En la casa de Dios, en la casa de los hombres, viven los hombres, por eso hay órdenes en la casa. Hay arriba y abajo. Y también hay sacrificio y órdenes.
En un reinado también hay el reglamento, también las leyes. En la casa de Dios también hay reglas y leyes que nosotros tenemos que seguir. Y si es que vemos la historia, podemos ver que la casa de Dios también cambió de acuerdo al tiempo, porque la casa de Dios es donde mora Dios. Es por eso que según la época también cambió la ley. Primeramente, en el Antiguo Testamento es el tabernáculo y en la Biblia dice que cada año subieron ahí. Y Moisés dice que trabajó como un embajador. El tabernáculo era la casa de Dios. Y cuando se construyó el templo de Salomón, él expresó que eso es la casa de Dios. También en el templo de Israel, también en la Biblia nos dice que esto fue todo el plan de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, dependiendo del edificio o la construcción que ellos construyeron, siempre Dios dijo que ahí es donde habita Dios. Era un lugar santo y también lugar de santidad. Pero en el Nuevo Testamento ya no existen esos edificios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios 3, 9. Primera de Corintios 3, versículo 9. Vamos a leer juntos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En el Nuevo Testamento ya no es el lugar, la iglesia, sino dice que los hombres son la iglesia. Obviamente, la casa de Dios no es un edificio físico, sino donde están reunidos las personas, los cristianos. Eso es la casa de Dios. Pero no es que cualquier rebaño puede ser la casa de Dios. En la casa de Dios, solamente puede ser la casa de Dios el rebaño de los que son hijos salvos de Dios. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, versículo 2. Solo voy a leer la primera parte. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí está hablando acerca de la definición de la casa de Dios. Dice en versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Por eso dice que el lugar, dice que esa iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Por eso ese grupo de los santos, la iglesia. Por eso no es el edificio. En Nuevo Testamento, donde estén reunidos los santos, ahí va a ser la iglesia. La primera de Corintios capítulo 16. En capítulo 16 está diciendo que hay un grupo de personas y Aquila y Priscila es el lugar donde estaban reunidos y ahí es la iglesia.
Pues ahora nosotros que estemos reunidos ahora mismo en su nombre, esto es la iglesia. Que hagamos la reunión de distrito y cualquier casa que nosotros vayamos, si estamos juntos, ahí está Dios con nosotros, ahí es la iglesia y ahí es la casa de Dios. Pero no es que cualquier persona pueda ser hijo de Dios. Porque hayan venido a la iglesia, no puede ser el hijo de Dios. Que hayamos hecho mucho tiempo la vida religiosa, no puede ser el hijo de Dios. Por ejemplo, el amigo de mi hijo vino a mi casa, pero porque haya venido a mi casa, no quiere decir que él es mi hijo ahora. Pero empieza a trabajar en la casa y empieza a lavar los platos para que me acepte como tu hijo. Haciendo así no puede ser un hijo. Pero que haya venido a la iglesia o que haya llevado mucho tiempo en la vida religiosa, por esto no puede ser el hijo de Dios. Como los hombres fueron creados del aspecto espiritual, el Señor nos mira con sus ojos espirituales. Pero por el pecado cometido por Adán, fuimos desconectados con Dios. Es por eso que se necesitaba el sacrificio de la reconciliación. Por eso a través de Jesucristo se cumplió ese sacrificio de la paz y ahora nosotros podemos ser sus hijos. Es por eso que claramente nosotros, quienes hemos experimentado el renacimiento, puede ser el miembro de la iglesia. Es posible que no sepan el día de la salvación, pero sí o sí tiene que haber ese día que recibieron la salvación. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, versículo 3. Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí dice antes de que éramos salvos, nosotros hemos nacido por naturaleza hijos de ira. Pero los que experimentaron el renacimiento ahora tienen la potestad de Dios. Versículo 9 o 19, en versículo 19 leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que desde ahora. ¿Eso desde cuándo era? Cuando comprendieron la sangre de Jesús, o cuando comprendieron la gracia de Dios, cuando recibieron la salvación con la gracia y con la fe, ahí nosotros fuimos a familia, miembros de la familia de Dios. Es ese momento cuando fuimos sus hijos. Y en ese rebaño el Señor mora y nos llama a que eso es la iglesia. Dios le gusta y agrada a sus hijos. Normalmente los humanos siempre califican de cómo se ve en la condición externa, claro, por qué estudió esa persona. O por ejemplo, dependiendo de la riqueza que tiene, puede juzgar.
Y también dependiendo de la posición que uno está en este mundo, puede tratarlos. Pero hay un rebaño que están fuera de esas calificaciones. En este mundo, cada uno trata mutuamente con todas esas condiciones, pero hay una exclusión, esa familia. Obviamente Dios toma preciosamente a los que son salvos. En este mundo es brutal porque la persona juzga dependiendo de tu condición. Por eso así van a ser desamparados. Pero en la familia hay amor. Uno siendo padre, a pesar de que el niño sea travieso, no los van a echar fuera de la casa, sino siempre lo va a tratar como amor. Es porque son preciosos. Nosotros por naturaleza éramos hijos de la ira. Y nosotros éramos extranjeros ante Dios. Pero los que son salvos dice que somos miembros de la familia de Dios y somos sus hijos. Es por eso que ahora el gozo está en la casa de Dios y preciosamente considera. ¿Y quiénes son los que son más benditos? Esto es el grupo que es el más bendito. Salmos 16. Salmos capítulo 16, versículo 3. Salmo 16, versículo 3. Si lo han encontrado, vamos a leer juntos. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. En este mundo hay muchas personas, pero dice que hay otro tipo de grupos que el Señor está en su complacencia. Los que recibieron la salvación de Dios. Y también los renacidos y también de los salvos, el Señor tiene complacencia con ellos. Dios realmente está poniendo sus ojos en su iglesia, especialmente a los hijos que son renacidos. En San Lucas 16 aparece el rico y el pobre Lázaro. El Señor tuvo más interés al mendigo Lázaro que el rico. Más que el rico, le tomó más preciosamente al mendigo Lázaro. ¿Por qué lo hizo? Porque Lázaro tenía fe. Y él, esa imagen del renacido, es por eso que cuando él murió, envió al ángel y le mandó su espíritu al cielo, al paraíso. En este mundo también podemos vernos pequeños. Parece que no somos nada. Pero donde habita el Señor, donde habitan los ojos del Señor, es siempre a los hijos. En Sofonías 3 dice una palabra así, que para ti no he aguantado en la alegría. En la Biblia está expresando que cuando el Señor nos mira, no puede ganar ese gozo que tiene. A los que son santos salvos, el Señor lo mira con tanta alegría. Y también hay algo que el Señor lo ve tan bueno y hermoso.
Hay un rebaño que el Señor considera muy hermosamente. Vamos a buscar Salmo 133. Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Leamos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Señor dijo que mira tan bueno y hermosamente a los hermanos que estén en armonía. Que los niños de Dios cuando estén reunidos juntos, que estén unificados, que esté haciendo el trabajo de Dios, que esté alabando juntos cuando están juntos. El Señor dice que es bueno y hermoso. Así es la iglesia. Así es el significado de cómo Dios mira a la iglesia. Un renacido que haya entrado en su casa realmente recibieron tanta gracia de Dios. Pero según la gracia que han recibido, hay también deberes que uno debe cumplir estando en su casa. Hoy en el versículo principal dice que tenemos que conocer hay que conocer qué tenemos que hacer y conducir nosotros mismos. Por eso el Hijo de Dios, estando en la casa de Dios, hay que conocer cómo tienen que conducirse. No solamente termina en que hayan recibido perdón de pecados, sino estando en la casa de Dios hay que crecer. La casa de Dios, la iglesia, hay la protección de Dios. Y también en la iglesia hay la guía de Dios. Como lo saben bien, un niño que haya sido educado bien, obviamente en la casa los padres quieren que recibir gozo de ellos, de crecer bien. Cuando un niño nace en la casa, los padres se gozan. Cuando nosotros hemos renacido, el Señor se gozó tanto. Pero no para solo ahí, sino cuando el niño crece, es cuando los padres están felices. Primeramente, a pesar de que el niño esté llorando mucho, no siente nada. Porque está bien que orine en la casa, en la cara. Porque todo puede aceptar todo parece lindo. Pero el niño crece, pero los padres tienen que enseñar las reglas y cómo tiene que vivir correctamente. Para que el niño pueda madurarse, para que pueda crecer correctamente, hay que enseñar las reglas y también la educación. Porque en medio de eso hay un gozo mayor y el padre gozará junto con los niños. Es igual que en la casa de Dios. Si yo haya recibido la salvación, tengo que crecer. En la casa de Dios tengo que conocer cómo tengo que actuarme. En la casa de Dios es un lugar donde los santos se han reunido que han recibido la libertad. Hemos sido llamados con la libertad, pero también hay la regla que tenemos que seguir siendo el esclavo del amor.
Porque en la casa de Dios cualquier persona pudiera entrar si es que reconoce el significado de la sangre de Jesús. No solamente a los que son sabios, o sino los que son de bajo nivel, o también los enfermos. Cualquier persona pudieron estar delante de Dios. Pero en Jesús, y si está en la casa de Dios, siempre hay reglas y órdenes. Hay una palabra que dice que sin regla todo se va a derrumbar en una casa. Y solamente habrá confusión. En una casa normal que haya reglas, también en la casa de Dios también hay reglas. Y en medio de eso nosotros tenemos que crecer. Tenemos que crecer mientras que recibimos la guía de Dios. El crecimiento es el proceso de cambio. Que haya crecido quiere decir que haya cambio. Si haya morado perfectamente en la casa de Dios, obviamente el niño tiene que comer y crecer con la normalidad. Mientras que uno crece, el cambio es algo que sí o sí tiene que pasar. Es algo absoluto. Porque, porque cuando uno crece, hay muchos cambios, por eso puede haber dolores. Mientras que unos niños crecen, es igual que su cuerpo le duele. Estos sufrimientos llegan. Pero el crecimiento siempre acompaña con dolor. Mientras que uno aprende la palabra, hay cosas que tenemos que quebrantarlo o también dejarlo. Hay cosas que sí o sí tenemos que quebrarlo si es que Dios quiere, pero hay rebaños que no cambian a pesar de que pasa mucho tiempo. Eso es testimonio de que no hay muchos cambios, no hay cambios en la vida. No hay cambio de seguir a Dios y es igualito su vida. Puede haber dos significados. Quizás porque no es hijo de Dios, por eso no puede crecer. O porque no está habitando en la casa de Dios perfectamente, por eso no puede aprender. Y sin aprender estuvieron por mucho tiempo. No hay cambio en mi vida. Tampoco hay cambio de mi perspectiva, de mi punto de vista hacia este mundo. Y mi esperanza todavía está en el mundo. Y si es así, estando en la casa de Dios, tengo que ver si estoy viviendo según la guía de Dios o no. Si yo realmente estoy en la casa de Dios, el Señor sí o sí me hará crecer. Sí o sí habrá el cambio. Por eso en la casa de Dios sucesivamente tenemos que ir aprendiendo. Primeramente en la casa de Dios vamos a aprender de algunas cosas ahora de qué tenemos que actuarnos. En la casa de Dios, ¿cómo tenemos que actuar? En la casa de Dios, un hijo de Dios, ¿cómo tiene que actuar? El Señor está como la cabeza de la iglesia. Es por eso que el Señor tiene que estar en el lugar más alto. El Hijo de Dios tiene que vivir temiendo a Dios. Temer a Dios es exaltar a Él. Es por eso que tenemos que dar nuestro corazón y también tenemos que ver bien las obras de Dios.
Vamos a buscar Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, versículo 26. Yo les voy a leer. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí dice, dame, hijo mío. Es igual que la palabra que Dios nos está diciendo a nosotros. Nos dice que nos dé el corazón. Y también dijo para que gozara su camino. Dar mi corazón a Dios quiere decir que estoy dejando todas mis cosas, mis deberes a Él. Y también que alegre sus caminos es que yo con su voluntad estoy siguiendo con mucha alegría. Realmente que uno que esté temiendo a Dios, esta persona lo considera grandemente y sigue con mucha alegría. Es por eso que siempre tiene interés qué es la obra de Dios. Hay un hijo en la casa que toma muy grandemente a su padre y así lo honra y lo respeta. Entonces siempre está con muchas preguntas de qué está haciendo el padre. Y así siempre mira con mucho cuidado. También en mi casa hay 2 hijos, es muy difícil. Mi esposa es más difícil de cuidarlos, pero porque todavía son niños, o si es mi palabra, ellos me respetan todavía. Creo que todavía sí me respetan. No sé cuánto tiempo um, durará, pero también hay cosas malas también. Cuando yo quiero hacer algo, siempre viene. Otro día yo quería construir un mueble y así viene a mí. Hay muchas cosas que hacer y muchos juguetes, pero siempre quieren ver y está interesado en lo que quiere, es lo que estoy haciendo. Está tocando esto y me pregunta, ¿quieres que te ayude con esto? Y por eso cuando están dormidos yo intento de hacer algo. Por eso los niños siempre están interesados, ¿qué está haciendo mi padre? Así están magnificados y quieren participar como sea. Es porque el padre es alguien grande y como es maravilloso, ellos quieren participar siempre. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos que tenemos que temer a Dios. Pero quizás es posible que el Hijo de Dios viva sin temer a Dios. Lo que haga Dios, uno no tiene interés. Ni siquiera tiene interés de cómo va a obrar Dios. La obra de Dios no tiene ningún interés, ni siquiera pone su corazón. Es por eso que ni siquiera está feliz con el trabajo de Dios. Y siempre lo considera como un trabajo extra si es que la iglesia está preguntando de hacer algo. Esto es sin interés. Esto no es un aspecto correcto siendo el Hijo de Dios. Sur Judá, como lo saben bien, ellos cometieron el pecado. Es por eso que fueron destruidos ante Dios. Pero uno de los pecados del Sur Judá es que era desinterés.
Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 12. Isaías 5, versículo 12. Yo les voy a leer. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. De Sur Judá ellos no tuvieron ningún interés hacia la obra de Dios. Ellos no tenían interés cómo Dios trabaja detrás de ellos. Eso es ignorar. No era temer, sino es ignorar a Dios. Si realmente ellos hubieran pensado que el Señor tiene la autoridad, hay que mirar dónde está yendo la mano de Dios. Pero su vida era más importante. Y yo soy el más grande en mi vida. Es por eso que no dieron su corazón hacia Dios. Es por eso que no tuvieron ningún interés. Isaías, versículo 26. Isaías 26, versículo 11. Isaías 26, versículo 11. La primera parte yo les voy a leer. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. La mano de Dios es alzada altamente. Quizás pueden ver la obra de Dios, pero no tiene interés. No lo ven. Ahora también el Señor está trabajando. También está trabajando en su casa y siempre está trabajando y haciendo su obra. Pero un hijo que no teme a Dios, no tiene interés de su obra. Es por eso que ni siquiera tiene el corazón de querer participar. Y a ese hijo, ¿cómo lo puede llamar que es un hijo que teme a Dios? Es para enseñarle de cómo conducir a sí mismo. Hay que mirar la obra de Dios. Vamos a ver Isaías 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Vamos a leer esta palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Profeta Isaías regañó y reprendió a cómo las personas llevaban una vida religiosa que es hipócritamente. Y esta palabra, en el tiempo de Jesucristo, lo utilizó a los judíos. Y ellos sí conocieron mucha palabra. Es por eso que con su boca parecía que sí estaban cercanas de Dios. Pero según la palabra de Dios vino Jesucristo. Vino Mesías. Y para hacer la obra de Dios, vino Jesucristo, pero ni siquiera lo reconoció. En nuestra vida cristiana quizás puede entrar estas equivocaciones. Porque estuvieron por mucho tiempo en la iglesia, por la boca parece que sí está alabando a Dios. Y como sí aprendió mucha palabra, con su boca pueden conocer qué es correcto y qué es falso.
pero ni siquiera hay ningún acto, acciones, y tampoco tiene el corazón. Dice que su corazón se apartó lejos de mí. Como se apartó lejos su corazón, por eso no tiene interés de lo que hace Dios. En donde hay el tesoro, también hay el corazón de Dios. Que no haya dado su corazón a Dios es porque no está pensando preciosamente a Dios. Dios nos dice para que demos nuestro corazón a Él. Tenemos que dar nuestro corazón y también tenemos que escuchar cómo el Señor trabaja con nosotros. Los hombres siempre miran a las personas que tienen mucho poder y también la riqueza. ¿Qué hace el estadounidense? Están muy interesados, ¿no? Siempre tiene el interés de lo que hacen las personas que tienen mucho interés, mucho éxito. Es algo obvio que nosotros tengamos interés y cómo está pasando este mundo y las personas ricas cómo viven. A eso nosotros tenemos mucho interés. Pero no tenemos mucho interés de lo que Dios está trabajando. Entonces nosotros siendo hijo de Dios, esto no es digno. Vamos a ver Jeremías 9. Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Vamos a leer juntos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dijo que nosotros no jactemos nuestra sabiduría y para que nosotros no en la valentía, tampoco en el rico, tampoco en las cosas del mundo. Pero hay algo que nosotros sí podemos jactarnos. Hay esa gloria que nosotros podemos alegrar a Dios. Conocer a Dios también podemos gloriarnos. Porque somos hijos de Dios. Y podemos jactar de que conocemos de Dios. Pero por eso podemos ver cómo el Señor realmente está trabajando en la iglesia. Como la iglesia es la casa de Dios, el Señor está trabajando. Es por eso que Dios, como trabaja en la iglesia, hay que mirarlo con mucha atención. No es que solamente viene a las reuniones, sino realmente hay que mirar cómo Dios está obrando. Y eso es dar mi corazón. Hay algo que yo personalmente agradezco. Yo a través de mi iglesia he visto que realmente Dios está trabajando mucho. Primeramente, es que yo he recibido la salvación. Yo a través de la iglesia recibí la salvación. Y la salvación está en las manos de Dios. Que yo haya recibido la salvación quiere decir que el Señor trabajó en medio de eso. Habían hermanos que trabajaron por mí cuando yo recibí la salvación. Y en medio de eso el Señor me ayudó para que recibiera la salvación. Y he visto la obra de Dios. Y he visto cómo las personas de alrededor reciben la salvación. También he visto que los
que los amigos reciben la salvación y también mis vecinos. Y así podemos ver de que realmente Dios está trabajando. No es venir e ir nada más, sino hay que mirar cómo Dios trabaja. Hay que mirar con nuestro corazón. Y también podemos ver que realmente hay hermanos que no parecen que iban a cambiar, pero realmente cambian. A veces pensamos de que esa persona jamás va a estar con la iglesia, no va a cambiar. Pero como está siendo arraigado en la iglesia, como Dios es quien alimenta y como hay crecimiento, es por eso que son utilizados como el obrero de Dios. Esto es la obra de Dios. Y yo estoy cambiando también. Yo también, una persona como yo, ¿cómo puedo cambiar? Una persona quien terca como yo, una persona tan egoísta como yo. Así poco a poco estoy cambiando. Yo no puedo cambiar a mí mismo, pero a través de la iglesia yo estoy cambiando. Dios trabaja. Quiero que alcen sus ojos y miren a la iglesia y miren cómo Dios realmente trabaja. Y en medio de eso uno tiene el movimiento en su corazón. Por eso en la iglesia uno puede conocer que Dios realmente está con nosotros. Si está en la comunión y explica su situación, uno puede conocer de cómo está haciendo Dios. Y esos tipos nosotros podemos hacer mucha comunión y también quiero que atiendan muchas reuniones y quiero que ustedes jacten de las cosas que conocen de Dios. Para eso nosotros tenemos que dar nuestro corazón. Lo que queremos a los hijos es solamente el corazón. Después de este mes, nosotros tenemos el retiro de invierno y obviamente habrá la guía de Dios. Si esta iglesia es la casa de Dios, como nos reunimos juntos, van a ser una casa más grande. Y en medio de eso van a haber más abundancia y va a haber más la obra de Dios. Es de verdad. Es la casa de Dios. Es correcto que Dios realmente trabajó en el tabernáculo, es correcto. Realmente en el Nuevo Testamento dice que la iglesia es la casa de Dios. Hay que tener los ojos para mirar a Dios. Nosotros siendo el Hijo de Dios, nosotros tenemos que hacer la responsabilidad siendo el miembro de la familia de Dios. Nosotros somos sus miembros y por eso a veces nosotros obedecemos, pero a veces también desobedecemos. Una persona que realmente fue educado puede obedecer bien a sus padres porque tiene órdenes en la casa. Por eso en la casa también hay el orden entre el esposo y la esposa. Es por eso la esposa tiene que obedecer a los maridos. ¿Qué pasa con la iglesia? Dice que esta iglesia está encima de todas las cosas. Pero encima de eso está Cristo. Es por eso que nosotros, más que todas las cosas, hay la iglesia. Y el Señor está como la cabeza de la iglesia. Es por eso que es correcto que nosotros obedezcamos a Dios. El Señor está como la cabeza. Pues es incorrecto que vivamos aferrados a este mundo. Los que son salvos, son hijos de Dios, uno obedece a Cristo. Efesios capítulo 5.
Efesios 5, versículo 24. Cuando uno lee la Biblia y mira en la iglesia, quiero que piense en el rostro de los hermanos. Versículo 24, leamos juntos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Dice que como hace la iglesia a Cristo, en la casa también hay órdenes. Dice, las casadas estén a sus maridos en todo. Igual que esto, la esposa que es la iglesia obedece a su marido que es a Cristo. Pero esta obediencia uno puede decir de que esto no es a la fuerza. Mire el versículo 25, leamos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así le ordenó a los maridos que amen a sus maridos, a sus mujeres. ¿Por qué la mujer tiene que obedecer a los maridos? Es porque los maridos tienen que mostrar el amor hacia su mujer. Que una mujer obedezca a su marido no va a ser algo muy difícil si es que realmente el marido muestra el amor hacia su mujer. Porque el marido siempre lo está amando y está lleno del amor. Entonces, la esposa automáticamente quiere dar lo mejor al esposo. Por ejemplo, si el esposo dice que quiere comer pasta, entonces hay que añadir algo más diciendo hay que dar pan de ajo, porque hay amor. Porque si el esposo come bien, entonces eso también es el gozo, porque sí hay amor. Si hay alguien que no entiende esto, no vengan a mí. Quiero que resuelvan entre la pareja. Disculpe. Pero igual que esto, la iglesia dice que hay que obedecer a Cristo, pero primeramente eso viene de la familia y del amor. ¿Cómo la iglesia puede obedecer a Dios? Cristo ya me amó, es por eso. Cristo ya murió por mí. Como esto es tan seguro, nadie pudo morir para mis pecados, pero el Señor mandó a su unigénito y fue crucificado y recibí esa gracia. Es por eso que yo puedo obedecer a Él. Es por eso que en mi corazón puedo amar a Dios y con corazón voluntario yo puedo obedecer a Dios. No es que yo soy arrastrado a la iglesia. No es que vengo a la iglesia porque los hermanos me dijeron para que venga. No vengo a las comuniones porque me dijeron que venga. Tampoco vengo porque los hermanos me dijeron para que venga. Sino Dios que me amó, me dijo para que morara en la iglesia. A través de los miembros de la familia de Dios, me está enseñando eso. ¿Quién con su corazón podrá obedecer con su corazón hasta el último? Hay algunas personas que es muy fácil obedecer a Dios. ¿Para quiénes será fácil? Los que son llenos de la gracia es muy fácil obedecer a Dios.
porque la gracia nos da el corazón voluntario. Vamos a ir a Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116, versículo 12. Versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Periodista de Salmos es quien tuvo la gracia de Dios. Aquí dice la característica quien recibió la gracia. Quiere pagar esa gracia con un corazón voluntario. Como recibieron la gracia, siempre hay que pensar de cómo yo puedo pagar y pagar. Nosotros también cuando estemos llenos en nuestro corazón, todo se puede conectar y pensamos así. Una vez teníamos que poner la sombra fuera de la iglesia, en la parte de la cafetería. Y así me llegó en mi corazón, yo tengo que hacer lo que sea. Por eso durante una semana donde yo vaya, si hay una carpa, yo siempre veía eso. Oh, eso lo hizo así. Ah, pero ellos tienen pasto, pero nosotros somos concreto, por eso no va a salir. Y un hermano me llama también, dice que vio otra cosa también. Y así me da texto. Como está en su corazón, es por eso que lo continúa y lo conecta siempre. Por ejemplo, si está lleno de ganar dinero, siempre lo mira con sus ojos de negocio, mientras que viene a la iglesia también. Piensa cómo pueda hacer más dinero. O a veces no viene a la iglesia porque piensa que no puede ganar dinero en ese tiempo. Y si está metido en golf, cada cosa que uno agarra está practicando el golf. Viendo un palo de árbol también. Y, y también con un bolígrafo es igual. Pero ¿cuál es la característica de una persona que está llena de la gracia? ¿Saben la característica de ellos? Les voy a decir. Cuando uno escucha la palabra, no lo escucha como una carga, sino como una oportunidad. Cuando escucha la palabra, no piensa de otras cosas, de otras personas, sino yo pienso de mí mismo. ¿Saben por qué? ¿Con qué pagaré a Jehová con todo beneficio para conmigo? Cada vez que yo escucho la palabra, esta respuesta siempre se queda clavado en mi corazón. Realmente yo quería pagar a Dios y recibí esta gracia tan grande. Yo no sabía qué hacer, pero escuchando la palabra puedo obtener la respuesta. Es por eso que yo no aplico esto a otras personas, sino yo escucho esta palabra y lo grabo en mi corazón y solamente reflexiono a sí mismo y así yo soy conmovido y así lo hago. Así lo quiero hacer. Y esta es la característica de las personas que están llenos del amor y de la gracia. También la Biblia a veces me penetra. También quiero pagar a Dios. Y cada vez que yo escucho la palabra, así me remuerde en mi corazón. Obviamente las personas que están siempre con muchos pecados no pueden venir porque les remuerde.
Así uno está peleando consigo mismo. Está peleando con la palabra. Así es las personas que están llenos de la gracia, igual que esto. Las personas que están llenas de la gracia de Dios quieren hacer más cosas para Dios, quiere obedecer más. Quiere incluso someter a uno. No es a la fuerza. Si realmente yo no tengo ese corazón, si no tengo ese corazón de querer vivir para el Señor, entonces tengo que pensar en la gracia que yo recibí del Señor. No es que me falte poder para yo obedecer a Dios, o tampoco me falte sabiduría, o porque mi situación no tengo una buena situación. ¿Saben por qué no pueden obedecer a Dios? Es porque le falta la gracia, es que le falta el amor hacia Dios. Pero realmente tenemos que pensar de esto. En Romanos 12 está diciendo que tenemos que dar nuestro cuerpo como sacrificio de Dios. Pero antes de que sacrificara o comandara así, apóstol Pablo dijo así: con toda misericordia yo les comando, con toda la misericordia. Hay que pensar en la gracia de Dios. Nosotros que éramos pecadores, ahora somos salvos. Vivimos con dificultad con nuestro cuerpo, pero aún ahora el Señor está orando para mí. Hay que acordarnos de esa gracia. Y así el Señor nos dice que tenemos que dar nuestro cuerpo con sacrificio vivo. No es que cualquier persona puede obedecer a Dios. Solamente los que recibieron la palabra de Dios y el amor de Dios. ¿Y quiénes son ellos? No son otras personas. Es la casa de Dios, es el Hijo de Dios. Y si yo realmente recibí la salvación, eso tiene que ser yo. Estando en la iglesia también tenemos nuestras posiciones. ¿Quién da la posición en la iglesia? Pastor. Lo absoluto en sí es Dios. Lo recibieron de Dios. Porque es la casa de Dios. Es la iglesia de Dios. Es el rebaño que está sirviendo a Dios. Un hijo de Dios recibió lo que necesita para servir a Dios. Los que son llenos de la gracia, ¿cómo lo van a recibir? Esta vez ya no quiero. Esta vez yo no quiero. Así quizás pueden pensar. Pero quiero que piensen. Realmente si está lleno de la gracia en mi corazón, hay que aferrar esto. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 10. Versículo 10, leamos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Apóstol Pablo dijo que más que otros apóstoles, él trabajó más. ¿Cómo él pudo decir así? ¿Apóstol Pablo habrá tenido más servicio porque tuvo más sabiduría? No, no es así. ¿O porque tiene muchos talentos? ¿Trabajó más para Dios? No es así. Al último dice que no soy yo, no es por la gracia de Dios.
como está lleno de la gracia, quiere hacer más a Dios. También hay momentos cuando uno quiere rendirse, o también cuando quiere parar de hacer. ¿Por qué no tendrá ese corazón? Obviamente puede pasar, pero en ese momento apóstol Pablo, ¿qué habrá pensado? Pensó en la gracia que yo recibí, y esa gracia que yo no puedo pagar a pesar de que diera toda mi vida. Pensando en eso yo trabajé, y cuando quise rendirme él trabajó más porque hubo la gracia de Dios, especialmente la gracia de Dios para quienes abunda más, a los que son humildes. Si yo no puedo hacer ahora con mi gracia, es necesario para que yo actúe con humildad también. La gracia es como agua, por eso corre de arriba para abajo. Mientras que son humildes, tienen la posición y con esa humildad trabaja, el Señor los llena con la gracia. La gracia perfectamente viene de Dios, por eso viene de arriba. Es por eso que quienes están en la posición más baja son los que reciben más gracia de Dios. Apóstol Pablo era así. Versículo 9, capítulo 15, versículo 9, leamos juntos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así he confesado que yo soy yo por la gracia de Dios. Él dijo que yo soy el más pequeño entre los apóstoles. Viendo de sí mismo ante Dios, realmente Él era el primero de los pecadores. Y que es muy pequeño. Pero por eso la gracia que Él recibió era muy grande de Dios. Es por eso que Él obedeció hasta sometió a sí mismo. Nosotros también tenemos que contar la gracia que hemos recibido. También hubieron la gracia de la salvación. Y también es gracia que el Señor me llamó para que sea parte de la iglesia. Y también es gracia que también tenemos estos hermanos tan hermosos alrededor de mí. Siempre tenemos que contar la bendición que recibimos. Yo también personalmente recibí mucha gracia. Una vez estuvimos haciendo la comunión con mi esposa y a través de esa comunión yo pude aferrar mi corazón de nuevo. Viendo mi vida cristiana, había muchas cosas que recibí de Dios. Todos mis padres recibieron la salvación. Y también están en la iglesia. Mis hermanos todos recibieron la salvación. Es una gracia muy grande. Y también como estoy en la iglesia que hay gracia de Dios, yo sí tengo la convicción de que mis hijos recibirán la salvación. Me salvó y salvó mi familia. Y el Señor llamó a ser parte de la iglesia para que yo pueda alimentar más a mis niños con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me falta?
No hay nada que me falte. No hay nada que me falte. Así yo pensando con mi esposa, solamente hemos recibido. A comparación de la gracia que hemos recibido de Dios, realmente nos falta mucho. A pesar de que demos toda nuestra vida, nos falta mucho. Es por eso que el tiempo que me queda tengo que vivir para mí mismo. Y pensando en la gracia que recibí es así. La gracia que yo recibí es así. Era suficiente con solo mi salvación. Pero así yo agradecí más. Y obviamente no será solo eso. Mientras que yo no sepa, el Señor está trabajando. Mientras que yo no sepa, el Señor me está protegiendo. Y sin que yo sepa, y si yo cuento hasta la gracia que yo ni siquiera sé, yo realmente podré decir no a Dios. Le podré decir ya para. Le podré decir que ya no. No. Así es todos. Obviamente esto no será solo mi testimonio. Nosotros todos recibimos la salvación. Recibimos la gracia de Dios. Es por eso que nosotros que hayamos recibido la gracia tenemos que servir y obedecer a Él. Y también en medio de eso el Señor nos dio la iglesia y tenemos que cooperar con la iglesia. Y tenemos que trabajar realmente juntos. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículo 27. Vamos a leer juntos. Solamente que os comportéis como el signo del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, porque el Evangelio me llamó como su hijo. Y hay que vivir dignamente según eso. En la casa de Dios, vivir dignamente. Con unánime. Con una voluntad. Y para la fe del Evangelio tenemos que ser unánimes. En la casa de Dios el Señor nos llamó para que seamos parte de esa familia. Eso no lo hacemos solos, sino lo hacemos juntos. Lo que uno puede agradar a los padres cuando lo hacen juntos hay más gozo. Es por eso que no hay que dejarlo separado mi iglesia y también mi Dios y Dios de la iglesia. Y algunos también dicen lo que hacen en la iglesia también es cosa de la iglesia y yo serviré mi Dios. No es así. Como la iglesia es la casa de Dios, es correcto que yo entre en la iglesia. Quiero que seamos unánimes y para que vivamos la vida que nos resta. Esto es algo muy precioso. Por eso hoy hemos aprendido acerca de la casa de Dios. Si realmente pensamos cómo Dios trabaja con nosotros, el Señor realmente nos hará conocer más cosas. Y también hay que pensar en la gracia de Dios. Y ahí habrá un gozo verdadero cuando realmente nosotros vivimos una vida obediente en Dios.
Quiero que todos sean alabados por Dios. Vamos a orar juntos. Dios Padre de la gracia y del amor, te agradecemos tanto. Nos salvaste y con tu gracia grande te agradecemos por darnos esa gracia de morar en tu iglesia. Todos nosotros ayuda para que podamos cooperar, para que podamos servirte, Señor. Permítanos esa situación. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos salvó de los pecados. Amén.